Bienvenidos a Abre los Ojos. La gestación subrogada. Si no es legal en España, ¿por qué hay gente que lo hace y sale impune? ¿Cómo se regula nuestro derecho? ¿A quién penaliza nuestra legislación? ¿A la madre subrogada o a la que ha contratado los servicios? ¿Y cómo está regulado en el resto del mundo? ¿Dónde es legal y dónde está penado? Todo esto lo veremos en el programa de hoy. Comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración sobre un tema que vimos en el capítulo anterior: los perros potencialmente peligrosos y su calificación en la nueva Ley de Bienestar Animal. Un artículo de la nueva ley suprimía las 8 razas de perros peligrosos, pero finalmente se eliminó en el Senado gracias a una enmienda, por lo que el listado de estos perros se mantiene como hasta ahora. Recordar que este listado incluye a los Pitbull Terrier, a los Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. Lo que sí tendrán que asumir con la nueva ley es la realización del test de sociabilidad. Hasta que no lo pasen de forma favorable, mantendrán la categoría de perros peligrosos. Pero si lo pasan, no tendrán que mantener las restricciones actuales que establece la ley. Es decir, restricciones como llevar un bozal, la correa más corta, no pasear sueltos en zonas habilitadas para otros perros o la tramitación de una licencia administrativa no serán exigidas en estos casos si pasan el test. De todas formas, esperaremos a que entre en vigor la norma para aclarar aún más todavía todo esto. Hecha esta aclaración, vamos a hablar de la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Después de que Ana Obregón haya sido madre por esta vía a los 68 años, España no habla de otra cosa. Pero ¿sabemos exactamente qué es un vientre de alquiler? ¿Y cómo está regulada la gestación subrogada en nuestra legislación? Lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos. La gestación subrogada parcial, que es la tradicional. En este caso, la gestante, es decir, la mujer que está embarazada, es a su vez la que aporta la carga genética del bebé. Esto significa que es la madre biológica del niño, por así decirlo, al aportar sus óvulos. Y la gestación subrogada completa. La gestante no cede sus óvulos, sino que la dotación genética proviene de la futura madre, que incluso, en algunos casos, puede ser de una donante de óvulos que no tenga nada que ver con la pareja. Es decir, que la gestante carga con el embarazo de un bebé que no es suyo genéticamente hablando. Puede ser también de dos formas: altruista o comercial, si media contraprestación económica o no. Antes de seguir, vamos a definir dos conceptos: la madre y el padre de intención. Son quienes encargan al niño, por así decirlo. Son los futuros padres del menor que han contratado a la madre gestante. Y como ya todos sabéis, esta es una técnica de reproducción asistida prohibida en nuestro país. En concreto viene en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, que declara nulo y sin efecto cualquier contrato por el que se convenga la gestación. El apartado 2 de este artículo establece que la filiación se determina por el parto. Esto significa que la madre del bebé es quien da a luz al niño. Mientras que el apartado 3 regula el derecho que tiene el padre biológico de reclamar la paternidad del bebé. Esta prohibición además queda reforzada con la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, que dice lo siguiente: la gestación vulnera los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales, y que tanto la madre gestante como el niño a gestar son tratados como meros objetos. No obstante, el tribunal en estos casos abre la posibilidad de la adopción del menor por parte de la madre que ha encargado la gestación, es decir, de esa madre de intención que es al final con la que convive y conforma una familia. ¿Por qué? Bueno, más bien ¿para qué? Para proteger el interés superior del menor. El tribunal lo que considera es que para protegerlo se debe reconocer a la madre, a esta madre, como madre adoptiva. Luego veremos el porqué. Pero no solo no está permitida esta subrogación en nuestra legislación, sino que está tipificada como delito en el Código Penal. El artículo 211 establece una inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años para la persona que entregue a otra a un hijo, así como penas de prisión de 1 a 5 años. No solo para esta persona, sino también para la persona que reciba al menor y al intermediario, aunque la entrega se hubiese efectuado en el extranjero. Esto quiere decir que nuestro Código Penal castiga a todos: a la gestante, a la futura madre y al centro que lo promueva.
Pero aparte de esta ilegalidad, la reforma de la ley del aborto califica la gestación subrogada como una forma de violencia contra la mujer y regula la prohibición de la comercialización de la gestación. Sin embargo, no establece obstáculos adicionales para registrar a los niños concebidos por esta vía en el extranjero. Y aquí es donde radica principalmente el problema. Porque aunque en España sea ilegal y esté tipificado como delito, en otros países no lo es. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2010 y 2020 se recibieron en los consulados españoles casi 3.000 solicitudes de inscripción de menores nacidos por esta vía. De estas solicitudes, más de 2.500 fueron aceptadas, lo que representa casi el 88% de todas ellas, aunque denuncian que probablemente el número de casos sea más elevado. Porque muchas veces estos compradores se presentan en el consulado con una resolución de adopción internacional. Vamos a ver esto. Primero analizamos si existen dificultades o no para inscribir en el registro civil, en el nuestro, esta subrogación. El Ministerio de Justicia aprobó en el año 2010 una instrucción que ordena la inscripción de los niños que hayan nacido en el extranjero por esta vía siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Que los padres sean españoles, que exista una resolución judicial dictada por un tribunal en el país de origen del bebé y que sea reconocida y homologada en España. En el caso de Estados Unidos y Canadá no hay problema, puesto que las sentencias dictadas se reconocen en España. Pero en otros países como Rusia o Ucrania pueden existir inconvenientes al no aportarse resolución judicial. No obstante, existen alternativas. Cuando la gestación subrogada se lleva a cabo en un país que no aporta resolución judicial que determine la filiación del niño, ¿qué ocurre? En estos casos, si es el padre biológico, se le podrá atribuir la paternidad del nacido. Como el padre de intención reclama la paternidad aportando una prueba de ADN que confirme que es el padre biológico. De este modo, el bebé podrá ser registrado como hijo suyo y de la gestante. Pero, ¿y si el bebé queda registrado como hijo del padre biológico y de la madre que ha dado a luz? ¿Qué ocurre con la madre de intención? Para conseguir que esta madre sea la madre del bebé a efectos legales, la gestante tendrá que renunciar a la potestad del bebé. Esto se debe a que, a pesar de que la gestante haya renunciado, en España la madre legal es la mujer que da a luz. De esta manera, ambos son reconocidos como los padres legales del menor, como padre biológico y madre adoptiva. Este último matiz no es relevante porque la filiación por naturaleza y por adopción producen los mismos efectos en España. ¿Y los médicos qué opinan de todo esto? El nuevo Código Deontológico admite la gestación subrogada siempre y cuando sea altruista. En caso contrario, iría en contra de la deontología médica, porque consideran que la comercialización del cuerpo de la mujer vulnera su dignidad. Seguimos de estreno con nuestra sección de Derecho Internacional. Antes hemos hablado de las solicitudes de inscripción de maternidad subrogada que había en España, que eran unas 3.000, pero no hemos mencionado su procedencia. ¿Sabíais que casi el 44% se han realizado en consulados de Estados Unidos y que un 43% se han realizado en el consulado de Kiev, en Ucrania? Las restantes, un 13%, se han recibido en consulados de India, con 97, Canadá, 75, Turquía, México, con 50 o Tailandia, con 33, entre otros. Como la mayoría de solicitudes provienen de Estados Unidos y tal y como hemos comentado podemos obtener una resolución judicial de forma fácil y accesible, nos vamos a centrar en este país. Cada estado fija sus propias condiciones, pero es una práctica además bastante extendida por el país. ¿Queréis saber en qué estados está permitida la gestación y en cuáles no? Entre los 15 estados en los que se permite la gestación subrogada destaca California, siendo el destino más demandado y el más permisivo junto con Maine, Connecticut o Nueva Jersey. Mientras que en otros estados en los que se permite por ley se establecen algunas restricciones, como por ejemplo que la pareja esté casada. Es el caso de Arkansas o Florida. También existe otro grupo de estados en el que se sitúan territorios como Oregón, donde si bien no existe una ley que dé cobertura a la gestación subrogada, se muestran favorables con este tipo de maternidad.
siendo los tribunales quienes deciden en cada caso, mientras que en otros estados se da algún tipo de inseguridad en cuanto al proceso a seguir, quedando al arbitrio de los tribunales. Por último, hay 4 estados que la prohíben e incluso la consideran un delito penal, como Arizona o Michigan, que imponen multas y penas de prisión, no solo a los padres de intención, sino a todos aquellos que participen en la gestación. ¿Y cuánto cuesta? Entre 120.000 y 160.000 euros si es para un bebé, llegando incluso a superar los 200.000 euros si son 2 bebés, como sería el caso de gemelos. La madre gestante además suele recibir unos $80.000 de media por hijo. Al ser el coste tan elevado, corre el peligro de que muchas mujeres se apunten a estas prácticas simplemente por el beneficio económico. Por eso, algunas clínicas de fertilidad exigen una serie de requisitos que deben cumplir estas madres y son bastante curiosos, así que vamos a verlos. Las edades tendrán que ser comprendidas entre los 21 y 45 años. Tener un índice de masa corporal por debajo de 36, haber dado a luz anteriormente y no haber pasado por más de 5 cesáreas. No fumar, beber en exceso ni tampoco usar drogas. Ser financieramente estable y no recibir tampoco ninguna ayuda del gobierno. Ser estadounidense o residir permanentemente en el país. Tener transporte, gozar de buena salud mental y un historial limpio sin antecedentes penales. Pero no siempre es así. De hecho, hay clínicas en las que expresamente anuncian que no tienen en cuenta estos requisitos para facilitar la gestación subrogada. ¿Y si la madre es de fuera del país? El niño entonces se acoge a las leyes estadounidenses. Es decir, son reconocidos como ciudadanos por nacimiento. Los niños que hayan nacido en Estados Unidos si tienen algún lazo genético o gestacional, como sería este caso. ¿Y qué documentos son imprescindibles para poder llevar a cabo todo esto? En primer lugar, el acuerdo de subrogación. Es un contrato que se firma entre los futuros padres y la madre gestante. Se especifican los acuerdos económicos y las responsabilidades. Y la pregunta del millón: ¿cuándo y cómo se obtiene la resolución judicial de estos jueces que podían decidir si te permitían hacer esta gestación o no? Es una orden judicial que se ejecuta en el tercer trimestre del embarazo, una especie de declaración de paternidad. La orden lo que establece es que el hospital debe inscribir el nombre de los futuros padres, los padres de intención, en el certificado del nacimiento del bebé. Y nos podemos encontrar con 2 situaciones: los estados que permiten esa orden judicial previa al nacimiento del bebé y los que no lo permiten. Los primeros pondrán el nombre de la madre de intención en el certificado de nacimiento y nunca el de la madre de gestación, mientras que los segundos determinan la filiación del bebé en base al acuerdo de subrogación. Por lo que en este último caso se emite la orden después del nacimiento, no antes, para que la madre gestante tenga la oportunidad de impugnar ese acuerdo si lo desea. Pero ojo, porque si el contrato de subrogación se ha ejecutado correctamente, su anulación será casi imposible en la mayoría de los estados. Como vemos, es una realidad que lleva ocurriendo no solo en otros países, sino en España desde hace décadas, pero que hasta ahora era un tema casi tabú. La baronesa Thyssen, Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé, Javier Cámara, Kiko Hernández, Jaime Cantizano, Torito, Quique Sarasola, Miguel Poveda o Tamara Gorro, ¿sabéis qué tienen en común? Que todos ellos son padres por gestación subrogada y acudieron a Estados Unidos para poder formalizar el proceso de subrogación. ¿Queréis que hablemos de algún tema jurídico en especial? Ya sabéis que podéis mandarnos un email al correo que aparece en pantalla, para que podamos resolver a grandes rasgos todas las dudas legales que tengáis. En cada programa os daré las claves más importantes de cada tema para que sepáis por dónde tirar. Así que si todavía no nos habéis escrito, os animo a que me mandéis las consultas que tengáis al correo de abrelosojos@eltorotv.com. Os espero la próxima semana, que viene con más asuntos y temas legales, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.